Eres un protestón, Daniel. Se han quejado la Junta de ti. Sí, que Protestan siempre mucho. hago críticas negativas, Muy bien, dicen de mí. muy bien. Como diría el otro, estamos henchidos de gusto porque no sabemos por dónde empezar. Tenemos temas para dar y tomar. Podemos empezar por Bakú, Bakú con música y todo. Podemos seguir por lo que está pasando con los sueldos disparatados que va a pagar la Generalitat de Valencia a dos jóvenes fichajes de uniforme. Podemos hablar de la Tercera Guerra Mundial. Yo, por si acaso, me he preparado. He pasado por la misma sastrería que Zelensky y me he preparado un poquito. Y podemos hablar sobre todo del estuario de nuestro viejo, querido, añorado y precioso río Guadalquivir. Fuimos pioneros, no nosotros, vosotros, porque sois los que habéis estado investigando. Y otros lo viven y lo disfrutan, los que están en la ribera del río. Hoy tenemos invitados, pero hoy le toca por derecho propio a Ezequiel Martínez, que veo que también te has puesto verde caqui, verde camuflaje, ¿no? Pero no militar como tú. No, no, no. Yo me tomo muy. Yo cuando he visto que los alemanes están preparando de verdad los búnkers y se están dotando, y sobre todo los noruegos acaban de mandar un folletito a todo el mundo para que se prepare, no me tomo esto a coña ni de coña, nunca hemos hecho. Bueno, más que Putin ha dicho que el misil hipersónico iba vacío. Creo que llevaría, pues seguramente, algunos dulces de Navidad típicos rusos, porque otra cosa no creo. En fin, Ezequiel. Tenemos todo lo que queramos, pero sobre todo tenemos una cosa muy clara. Se va nuestro presidente, nuestro amado Presi, a Bakú, con acento en la U, se reúne con dos o tres, ya contaré la reunión y la agenda cómo fue, y viene henchido de gusto y feliz, contento, muy orgulloso de que ha hecho no las Américas, sino el Azerbaiyán profundo, sin caza de osos ni nada por el estilo. Pero mientras la casa sin barrer, la casa se llama Andalucía. Y hoy y ayer las peras al cuarto se la ha puesto Ecologistas de Nación. ¿Dónde, cómo y cuándo? Porque podemos hablarlo ahora después. Pero si te parece, Ezequiel, vamos a darle la bienvenida a nuestra primera autoridad municipal que viene a este programa, a este humilde podcast de un grupo de rebeldes. Así que tuyo es el piloto y tuyo es el piloto automático, nunca mejor dicho. Adelante. Pues sí, aunque hablaremos luego, lógicamente, de Bakú, de las repercusiones, de la visita de la delegación de la Junta de Andalucía allí, lo que tenemos de más rabiosa actualidad es la jornada que ya se celebró en la Universidad de Sevilla, en el Paraninfo, con numerosa asistencia de público y todos muy interesados en qué va a pasar, cuál va a ser el futuro del estuario del Guadalquivir con esos anuncios y esos proyectos que ya están en marcha de explotaciones mineras cerca de Sevilla, en la zona de Aznalcóllar, y que según todos los estudios realizados por científicos independientes de varias universidades, Sevilla, Cádiz, Granada, por ejemplo, ¿no? Pues confirman que ya el estuario está bastante cargado de residuos, de metales pesados, de otros vertidos, y ahora se propone un nuevo vertido que podría perjudicar notablemente a todo el cauce. Para ello, ayer en esas jornadas intervinieron muchos representantes de la sociedad civil, del sector económico, del sector científico, un representante del Ministerio del MITECO, de Transición Ecológica. Curiosamente, el titular que yo me metía en la cabeza después de asistir por la mañana a la sesión es: qué lástima que la Junta de Andalucía, la comunidad autónoma, no esté aquí presente en esta mesa, en este foro, ¿no? Qué lástima. Sí estuvo Modesto González, alcalde de Coria del Río, que de alguna manera representabas, Modesto, a otros alcaldes que pueden estar afectados también por este proyecto de extractivismo minero. Nos gustaría que nos dieras una primera valoración de lo que supuso para ti la jornada y cuál es el aquí y ahora, mirando hacia el futuro, de lo que se nos puede venir encima, ¿no? Bueno, yo creo que has hecho un buen resumen de lo que ocurrió ayer las jornadas, ¿no? Y si tenían que servir para algo, creo que realmente consiguieron su objetivo, ¿no? Que era pues establecer conexión de todos los elementos de la sociedad y también de las administraciones, salvo, en este caso, pues quizás la administración más importante en cuanto a la gestión pues, de la licencia de apertura, para que todo el mundo nos entienda, ¿no? Que es la Junta de Andalucía. Pero sí es cierto que yo salí gratamente satisfecho, sobre todo por la presencia de muchos elementos de la sociedad civil,
y también salí contento de la posición, en este caso del Miteco y también de la Estación Biológica de Doñana. Ayer la posición que adoptaron, que no era nada fácil, creo que es muy importante de cara a dar fuerza a las intenciones de que haya un mayor examen de todo este proyecto y de cuáles pueden ser sus consecuencias, ¿no? Así que realmente, a pesar de que la Junta de Andalucía no estuviera, creo que ayer se dio un paso importante en estas reivindicaciones, ¿no? Y claro, lógicamente, pues desde lo local, como alcalde de un municipio, quizá pues el que más ha estado históricamente de cara al Guadalquivir, porque hemos vivido quizá más que ningún otro, o a lo mejor como Sanlúcar o Triana en otros siglos pasados del Guadalquivir y de cara a él, pues seguimos haciéndolo, ¿no? Y para nosotros el Guadalquivir sigue siendo un elemento absolutamente primordial en nuestras vidas y por lo tanto el respeto al estuario, el respeto a lo que con él pueda pasar, para nosotros es esencial y mi presencia allí está, por supuesto, más que justificada, no solamente por el hecho de ser un alcalde de la Ribera, sino también porque mis ciudadanos no me perdonarían que no mostrase ese interés. Alcalde, lo que pasa es que todo el mundo no tiene la misma sensibilidad en la ribera, ¿no? Porque no veo un interés. Usted está aquí con nosotros hoy, aquí en esta tertulia, eso ya es un gesto muy importante que le honra. Pero el resto de los alcaldes y sectores afectados no están tan afectados porque no se preocupan mucho de esta historia, no se la creen. Yo creo que el Guadalquivir a lo largo de los años, quizás hace 50 años, eh, ha sido normalmente hacia la ciudadanía un elemento de conflicto, ¿no? Por ahí venían todas las inundaciones, las arriadas, la contaminación, que el río sigue estando en malas condiciones, pero hace 40 años, 50 años, la contaminación que sufrió de las azucareras era terrible, entonces el río era un foco permanente de problemas hacia la ciudadanía. De hecho, Coria del Río ha vivido sus casas más cercanas al Guadalquivir, las puertas que daban al Guadalquivir eran los postigos, ¿no? Las puertas de atrás de las casas. Pues la gente, en cierto modo, huía de las consecuencias que el Guadalquivir traía, ¿no? A pesar, pues, de que económicamente, pues, en Coria ha vivido mucha gente de la pesca, ha vivido de la carpintería de Ribera, ha vivido de los hornos de ladrillo, con las arenas que se extraían del Guadalquivir, pero también era un foco de conflicto, ¿no? ¿Qué ocurre? Bueno, pues que esa situación ha ido cambiando, pero aún así las administraciones siguen sin, me refiero a las administraciones fundamentalmente supramunicipales, siguen sin darle la importancia que pudiera tener el estuario para el futuro de nuestros municipios, para incluso eso de lo que tanto se habla, de asentar la población al territorio, de que crezcamos a través de nuestras potencialidades. Las administraciones no creen en eso y creen más pues, en un río que sea una autopista para grandes barcos que tienen que llegar hasta Sevilla, hasta el puerto de Sevilla, ¿no? Pero la forma que tienen los sevillanos de llegar a Cádiz sin pasar por la autopista, ¿eh? Eh, efectivamente, efectivamente. Y que no, bueno, no es nada feo, ¿eh? El desplazarse por el Guadalquivir hasta Sanlúcar, desde luego. Hacer una Pero cena claro, al atardecer en el Bel de Cádiz, creo que se llama, ¿no? El barco sí, la Bel de que Cádiz. baja y sube, la Bel de Cádiz. Bueno, capitán Martínez. Sí, únicamente antes de que el alcalde se vaya, porque tenía ahora obligaciones que atender, preguntarte, alcalde, ¿cómo ves, danos una radiografía de cómo ves el futuro de Coria y de los diferentes núcleos ribereños y del propio río ante ese proyecto que tenemos ahí en lo alto de la mesa y que veremos a ver si se consigue paralizar o no, ¿no? Pero ese proyecto está anunciando miles de toneladas de vertidos procedentes de la mina de Aznalcóllar a través de una tubería de 30 kilómetros que conectaría Aznalcóllar, la mina, las cruces, ¿no? Las cruces por un lado y Mina Los Frailes por otro, lo conectaría con el Guadalquivir a la altura del Estadio Olímpico, ¿no? Justamente donde se pensaba, hay un proyecto para realizar ahí una planta desaladora, o sea, tremendo, es que sería... Y ahí estamos, y a pesar de los informes científicos que constatan que eso sería una barbaridad, bueno, la Junta de Andalucía se ha dejado seducir con canto de sirena de algunas investigaciones de empresas particulares que entendemos y sospechamos que son favorables, lógicamente, a la apertura de la mina,
y que lo que ayer se pidió, que fue categórico, lo dijeron varios científicos y varios de los que estabais allí, ¿no? Se pidió que una comisión de expertos científicos independientes, que teóricamente deberían ser de las universidades, que se supone que son independientes, fueran los que le dijeran a la Junta y a los demás, oiga, este es el resultado de nuestra investigación y seguramente que ese resultado, como ya conocemos, porque tanto las universidades de Sevilla, de Cádiz y de Granada ya han realizado estudios, pues son desfavorables a ese proyecto no ya de la extracción minera, sino de los vertidos al Guadalquivir, ¿no? ¿Cuál sería el futuro de Coria y del río con eso que tenemos ahí a la vista? Bueno, no solo de Coria, ¿no? Yo creo que el futuro del estuario, si seguimos pues prestándole esta importancia, que es nula, pues evidentemente está abocado pues a su desaparición como un espacio pleno de biodiversidad, que es lo que quizás sería lo más razonable atendiendo a todas las directivas europeas, al cambio climático, a todas estas cuestiones que se nos están viniendo encima porque no hacemos nada, ¿no? Si miramos hacia otro lado exclusivamente para beneficiar a unas compañías que después su repercusión económica en el territorio es mínima a pesar de los cientos de puestos de trabajo que inicialmente puedan generar, pero que después esos beneficios miles millonarios pues se van a otros territorios, a otros países, pues en definitiva el futuro del estuario pues estará abocado pues al fracaso. Y en este caso yo creo que la opción es justo la contraria, ¿no? Debe ser la de procurar pues, un espacio biodiverso bueno, pues que le aporte a Doñana todo lo que necesita, que aporte a bueno, a todas las marismas de Doñana, no solamente al Parque Nacional, sino a todas las marismas de Doñana, hasta la desembocadura del Golfo de Cádiz, lo que de verdad necesita, y que al mismo tiempo pues, podamos constituir en este estuario, un estuario donde hay municipios muy importantes, donde hay una población muy importante de varios cientos de miles de ciudadanos y ciudadanas, pues le puedan aportar un futuro más próspero y atendiendo a esas potencialidades que tenemos los municipios, ¿no? Ayer hubo un dato, un gesto, ¿no? Por parte de la autoridad portuaria de Rafael Carmona, fue muy significativo en lo del ladrillo, ¿no? El ladrillo que mostró allí, creado a partir de la arena del río, ¿no? En Coria hemos tenido históricamente muchos hornos de ladrillos que provienen de la época musulmana. Por lo tanto, nosotros quizás seamos los más interesados en poder darle viabilidad y seguramente que los 3 hornos que están todavía funcionando en Coria serían capaces de aportarle soluciones mucho más rápido a esa empresa que ha traído de fuera, ¿no? Creo que eso es la sensibilidad que tenemos que tener con el territorio, ¿no? Bueno, pues solo así, acercándonos a la gente y alejándonos de los cantos de sirena que antes mencionaba y sobre todo los cantos de sirena de las grandes corporaciones multinacionales, pues probablemente podamos hacer un mundo mejor, ¿no? Creo que esa es la clave de esto y quizás yo como político pues deba elevar la voz en ese sentido, ¿no? ¿Nuestra función cuál es? Hacer la vida mejor a la gente, ¿no? Bueno, pues intentemos hacérsela mejor y para ello hay que cambiar la visión por completo de lo que se está haciendo en estos momentos. Antes de que te vayas, alcalde, me gustaría que contaras con la opinión y minuto de resultado de lo que hemos dicho hasta ahora a cargo de Jesús Castillo, catedrático, amigo, buen amigo y luchador contra esta historia. Venceremos de derrota en derrota hasta la victoria final, decía el otro, ¿no? Se ha cortado Estás muteado. el sonido. Un troll, eso es un troll de Bakú. ¿Qué hay, Pepe? ¿Qué tal? Que tenía el micrófono silenciado. Adelante, profesor. Pues nada, la verdad es que iba muy contento de las jornadas de ayer, que como ha dicho el alcalde, tuvimos la oportunidad de escuchar, después de las jornadas científicas que tuvimos en junio pasado, pues ahora hemos tenido la oportunidad de escuchar a muchos agentes sociales relacionados con el estuario directamente. Y la verdad es que hay una gran preocupación porque afortunadamente la gente todavía, a pesar de los bulos y a pesar de la desinformación, la gente todavía confía en la ciencia y cuando los científicos decimos de manera honesta que los estudios de vertido de las minas y lo que ha aprobado la Junta de Andalucía en las autorizaciones de vertido no responde a la realidad,
y que los metales cuando llegan al estuario se comportan de una manera totalmente diferente a como dicen las minas, pues claro, eso despierta preocupación porque puede afectar a nuestra salud, la calidad de nuestro entorno y también a muchas actividades económicas que se desarrollan desde hace siglos en el estuario. A mí me encantaron las intervenciones de los marisqueros, de los pescadores, de los agricultores, cómo explicaban la importancia que tenía para ellos, no solo económicamente, sino también culturalmente. Bueno, estaban preocupados porque ven que van a llegar miles de kilos de metales potencialmente muy tóxicos y realmente no se ha estudiado qué va a pasar con eso. El modelo de la mina dice que esos metales van disueltos en el agua y acaban saliendo por la boca del estuario, pero lo que dice la ciencia es que gran parte de esos metales se unen a arcillas y a materia orgánica y precipitan. Y eso coincide con estudios que ya hay en la zona que demuestran que los sedimentos de la zona donde ha estado virtiendo la mina Las Cruces, desde 2009 hasta al menos 2021, están altamente contaminados. Y estamos a las puertas de Coria. Bueno, Entonces, el asunto es complicado, ¿eh? el asunto es complejo porque Es hay complicado. hubo un comentario que me hizo pensar mucho porque estaba allí, no estaba la Junta de Andalucía, desgraciadamente, pero estaba un representante del ministerio y el representante del Ministerio de Transición Ecológica decía, bueno, nosotros queremos que se debata en el espacio de debate de Doñana, en el Consejo de Participación de Doñana este tema. Nosotros le hemos preguntado a la Junta qué hace, pero la responsabilidad, las competencias son de la Junta de Andalucía. Y alguien dijo, a mí esto me está recordando, con perdón, a lo que ha pasado con la Dana en Valencia. Las competencias de uno, las competencias de otro, y al final lo que se quedó de manifiesto y muchos de los ponentes dijeron es que hay un problema de gobernanza en el estuario. Bueno, queda desmentido absolutamente que el modelo que se ven detrás mía sea el modelo que propone González Fusteguera de unidad del territorio para aislarnos de la contaminación y vivir a salvo. No nos queda otra, evidentemente. Bueno, alcalde, ¿qué te queda en la agenda? Cosas Bueno, pues de tenemos relieve, ¿no? un par de reuniones, tenemos esta tarde todavía. Será un placer que compartas más tiempo con nosotros y no pasa nada. Hay un cierto recelo de los políticos a comparecer, a estar con la gente, a charlar, a hablar, y yo creo que nos falta diálogo y nos falta confianza. Y por cierto, a nadie le amarga con dulce, pero que mande narices, que se amplíe un presupuesto, se libere una norma para que alguien pueda ganar lo que ganaba en la iniciativa privada. Esto si lo hace usted, alcalde, lo corren a gorrazo, ¿no? Hombre, es que cuando uno viene a la política, viene llorado, como se suele decir, de su casa. Y uno viene aquí precisamente no para ganar dinero, ¿no? Es cierto que con esto se hace también mucha demagogia, ¿no? En cuanto a cuánto deben ganar los políticos, si deben ganar mucho o poco, ¿no? Pero yo creo que lo más significativo de esto no es ya lo que vayan a ganar, ¿no? Sino lo significativo es que tengamos que recurrir a militares eh, para poder gobernar lo que hacen los políticos, ¿no? Está demostrándole a la gente que los políticos somos unos absolutos ineptos, incapaces, ¿no? Más allá del dinero que puedan o no puedan ganar, ¿no? Es una demostración de que la democracia no sirve y eso es muy peligroso. Eso y que alimenta la, un y que la, discurso y que la muy peligroso. oposición y que la oposición no ejerce la autoritas que debería ejercer sobre Eh, sus disciplinados militantes. En fin, este es otro asunto. Alcalde, sí, sí. muchísimas gracias A y, ustedes, y esperemos que el río siga más o menos sobreviviendo. Muchas gracias. gracias a ustedes. Un abrazo. Muchas gracias, alcalde. Gracias. Bueno, pues Pues seguimos. mira, si quieres, Pepe, al hilo de lo que decía el alcalde y después lo que ha dicho, que el alcalde, fíjate, yo tenía una pregunta preparada, pero se ha adelantado, era sobre Doñana, y él mismo, en la parte última de su intervención, ya ha mencionado que efectivamente una de las preocupaciones que ayer se tuvieron sobre la mesa y sobre las diferentes mesas que tuvieron lugar aquí en la Universidad de Sevilla fue el daño al estuario del Guadalquivir y la afectación que hay o que puede haber sobre la costa de Doñana, ¿no? Y sobre el parque, el espacio natural, y en la parte final el espacio nacional, porque el parque llega hasta la misma, se coloca enfrente de ese espacio, se coloca enfrente de Sanlúcar de Barrameda.
fue curioso, lo decía ahora Jesús, y yo voy a extenderme un poquito más, las intervenciones del representante de la Confederación de Cofradías de Pescadores de Cádiz, que estuvo en una de las mesas, José Carlos Escalera, ¿no? Él incidió especialmente en la importancia del empleo directo e indirecto del sector pesquero en el Golfo de Cádiz y sus temores, a tenor de lo que allí se estaba oyendo, a que se vea afectado por la contaminación minera, incluyendo, dijo, posibles escándalos de contaminación de productos pesqueros frente a la opinión pública. Imaginar lo que sería que dentro de unos años, si esto sigue adelante y si se continúa con esos vertidos, que está claramente demostrado que desde luego no le van a hacer ningún bien a las aguas del río Guadalquivir, todo lo contrario, pues claro, cuando empezaran incluso la competencia, ¿no? La competencia de otras zonas pesqueras de España o de Europa, que dijeran, oiga, usted no compre pescado que provenga del Golfo de Cádiz, porque además se extiende la historia, como sabéis, y ya no solamente es que la fresa de Huelva tal, no, ya se extiende, como ocurrió en otras veces en los mercados centroeuropeos, la intención marcada por la competitividad de que todo lo que se produce en Andalucía está contaminado, ¿no? Pues aquí podríamos asistir a una cosa parecida. No solamente era ya contaminación en Guadalquivir, sino que lo extenderían al Golfo de Cádiz y pondrían el foco sobre las producciones pesqueras que salen de ahí tan sabrosas hasta el momento y tan importantes, ¿no? También intervino un representante de los arroceros, Eduardo Vera, gerente de la Federación de Arroceros de Sevilla, ¿no? Que mostró su preocupación por la contaminación minera y la dificultad para restaurar las zonas contaminadas. Y hubo otro tercer representante valioso, Rafael Ruiz, representante de los mariscadores de Chipiona, que hizo una llamada a la necesidad de la movilización ciudadana contra los vertidos mineros, por lo que efectivamente puede suponer también de perjuicio para los mariscadores. Recordáis, ¿no? Esa forma tradicional de los corrales que existen en Chipiona, ¿no? Que es un patrimonio natural maravilloso. Pues esto se pondría en peligro, porque el foco también de la contaminación del estuario del Guadalquivir llegaría allí, como no, ¿no? De manera que con todo esto delante de la mesa, pues la verdad es que nos echamos un poco la mano a la cabeza y al corazón, pensando primero que la Junta de Andalucía no estuvo allí donde tenía que estar, un grave error cuando todas las competencias mayores las tiene ella sobre el tema de dar las licencias para el extractivismo minero aquí, y después, sabiendo cómo sabe que hay una gran polémica con el tema de los vertidos y lo que puede suponer para el estuario del Guadalquivir, pues que no ponga pie en pared y sin embargo, y ahora ya entro yo, sin embargo, haya habido una delegación nuestra aquí de la Junta de Andalucía que se ha ido hasta Bakú, pues no sabemos para qué. Si para plantear allí que están contaminando el río y que piensan contaminarlo más, a lo mejor llevaban esto en la cartera, lo dijeron allí públicamente, ¿no? Y ahí lo dejo de momento, seguiremos. Bueno, pues le hemos puesto la pelota en el tejado directamente a Dani por muchas razones. Ley de gestión ambiental, medio ambiente. Decíamos el otro día de broma, pero de broma poca, que aquí de medio ambiente no, que ya tres, cuarto y mitad, que es lo que uno pide cuando anda por ahí y va al mercado y cuarto y mitad, pues cuarto y mitad de medio ambiente, porque se está privatizando, porque se está haciendo algo que nos sospechábamos que se iba a hacer, pero no sabíamos que iba a ser tan rápido, o por lo menos tan directo y tan contundente. ¿Qué está pasando con el medio ambiente o el cuarto y mitad de medio ambiente que tenemos en Andalucía aún, querido Dani? Y coincidió la jornada vuestra, Ezequiel, que me hubiera gustado asistir y tal, con la convocatoria del Consejo Andaluz de Medio Ambiente, ¿no? Que llevaba mucho tiempo sin reunirse, ¿no? Y quería presentar en sociedad de la Junta de Andalucía, la Consejería, el llamado Plan de Gestión Ambiental de Andalucía, que es el que viene o va a venir a reemplazar a la Ley JICA, de conocer, la Ley de Gestión Integral de la Calidad Ambiental de Andalucía. La ley Pero, JICA, bueno, ¿no? JICA. Sí. Habíamos leído el proyecto y lo primero que le planteamos al viceconsejero, porque la consejera se ausentó, tenía consejo de gobierno, era qué pasa con incluso la propia denominación de la consejería, que ahora sabéis que ha perdido uno de los nombres, ya no es Consejería de Medio Ambiente, Sostenibilidad y Economía Azul, sino que ha perdido Economía Azul, ¿no? Pero que es un poquito, digamos, el eslabón perdido, digamos, que ha venido precedido también de otros eslabones perdidos, porque acordaros que en su momento la Consejería de Medio Ambiente tenía todas las competencias de ordenación del territorio, de articulación del territorio, que se llama ahora, y también las competencias de agua, que sabéis que han pasado directamente a la Consejería de Agricultura. Es decir,
pasar competencias que tienen una componente ambiental fundamental, el tema de ordenación del territorio, el tema del agua, el tema de la economía azul, directamente a consejerías que son mucho más desarrollistas, ¿no? No es que la Consejería de Medio Ambiente sea para tirar cohetes, pero por lo menos tiene esa componente medioambiental, ¿no? No hubo ningún tipo de respuesta por parte de Peter Mujica, es más, hipócrita en el caso de la pérdida de la denominación te escuchamos, que es te la escuchamos cuestión de muy... Moreno Bonilla, que le Dani, preguntamos a Dani, Moreno Dani, Bonilla, un segundo. textualmente, en ese planosco, no Te escuchamos respondieron, con, te muy escuchamos con los, lamentable. Daniel, te escuchamos con los cascos un poco oscuros. No sé si utilizas el ordenador o el móvil, Sí, yo estoy con pero el portátil y el portátil tiene menor cobertura que el iPad que utilizaba habitualmente. Entonces decía esto, ¿no? Que la contestación del consejero fue absolutamente casi despectiva, se puede decir. Decía, "No, esto es una cosa de Moreno Bonilla, preguntarle a Moreno Bonilla, ¿no? ¿Por qué hace digamos, ese reparto de las competencias, ¿no? Y luego, eres un caballero elegante. Fue un poco más borde, diría yo, ¿verdad? sí, la verdad que fue un poquito mal educado por esas contestaciones que puede hacer una representación social. Y luego en el caso de la ley de gestión ambiental, pues es absolutamente decepcionante, porque lo que hace es prácticamente, digamos, poner en manos digamos, de la mercantilización, podríamos decir, muchas de las competencias, por ejemplo, de la vigilancia ambiental. Por ejemplo, las entidades de colaboradores de la administración tienen un papel mucho más relevante que hasta ahora. Y luego también, en definitiva, deja mucho el margen abierto, pues a que sean, digamos, declaraciones responsables, ¿no? En vez de evaluaciones ambientales rigurosas las que certifiquen que eso no va a crear problemas en el medio ambiente, ¿no? Que es un paso atrás, en definitiva, de forma clarísima. Así se lo hicimos saber y fue cuando me dijo, en este caso, la directora, la secretaria general de Medio Ambiente, que porque siempre mis intervenciones eran tan negativas, ¿no? Que me contó algo positivo. Digo, no se preocupe, señora, que ya haremos, digamos, propuestas en positivo, por ejemplo, con el tema de la fiscalidad ambiental, ¿no? La fiscalidad ambiental ni está ni se la espera, plantea solamente que habrá un poco de ecoinnovación y que plantearán, por ejemplo, potenciar la ecoinnovación en las industrias. Digo, pero esto no significará más que un brindis al sol. Es decir, el área está llena, por ejemplo, de promover, desarrollar, incentivar, etcétera, pero compromisos concretos de obligar a o de pasar a la acción no hay prácticamente ninguno, ¿no? Y la visita de postureo puro a Bakú pues, lo demuestra, ¿no? Es decir, prácticamente ahí lo que fueron a vender literalmente humo, ¿no? Porque la política frente al cambio climático de la Junta de Andalucía se reduce solamente a las compensaciones de emisiones, ¿no? Es decir, los ecólogos, es decir, las empresas lo que hacen es para intentar compensar, digamos, las emisiones contaminantes de CO2 y otros contaminantes, pues hacen unas inversiones en supuestas medidas ambientales de reforestación, de recuperación de hábitats, etcétera. Pero eso no es una reducción real, ¿no? La reducción real tiene que ser compromisos realmente de lo que dice, digamos, el Acuerdo de París, ¿no? Y a una reducción del 55% a menos de aquí al 2030. Eso no se lo plantea la Junta de Andalucía. Plantea simplemente que sean las propias empresas motu propio las que efectivamente hagan esos convenios con otras instituciones privadas o públicas y que esa compensación les sirva literalmente para greenwashing, ¿no? Para lavar la cara y, digamos, coger ese certificado verde, que también lo da la Junta de Andalucía, la Consejería de Medio Ambiente. Y es una auténtica estafa, literalmente, ¿no? Que siento ser un poquito tan radical, pero es la pura verdad. Es decir, el Consejo Andaluz del Clima, además, no se convoca, es decir, se ha constituido una sola vez, un representante con los compañeros ecologistas y tal, y el órgano de participación, que es una de las vertientes fundamental, ¿no? Para ejercer acciones climáticas, pues la Junta de Andalucía lo tiene completamente oxidado y olvidado. No nos convoca literalmente. Es decir, una política exclusivamente unilateral, por decir así, y que con muy poquitos compromisos de acción climática, ¿no? Y con la cumbre de Bakú tan decepcionante, pues es un poquito digamos, la pescadilla se muerde la cola, ¿no? Decepción tras decepción. Mientras tanto, pues los fenómenos meteorológicos extremos y problemas de sequías y problemas de inundaciones, pues vamos a tener mucho más intenso y mucho más frecuente, ¿no? Y no estamos preparados para esto, no solamente que va a venir, sino que está viniendo ya, ¿no? Jesús, al día de hoy, ¿cuál es el estado de este asunto? Es decir, ¿cómo va? ¿Hay retraso? ¿No hay retraso? ¿Se van a pasar por el foro de las intenciones lo que pensamos los demás? ¿Qué ocurre con la Junta de Andalucía? ¿Qué está pasando? ¿Te refieres a los vertidos mineros, Pepe? Exactamente. Pues aquí tenemos ya, se realizó un vertido de la mina Las Cruces, como he dicho antes, de 2009 hasta al menos que sepamos 2021, posiblemente algunos años más. Ya Cobre Las Cruces, la empresa tiene ya aprobada un segundo vertido de más del doble de volumen que el primero y Arnalcollar tiene ya la autorización ambiental
unificada para verter y está a la espera de la autorización final de la Consejería de Industria y Minas. Está previsto, según la mina de Arnalcollar, que empiecen a construir la central de depuración que le va a construir Aqualia en enero del 2025. Un sistema de depuración que no es la mejor técnica disponible, porque podrían depurar el agua a través de un sistema de membrana tipo osmosis inversa, y entonces pues el agua tendría muchos menos metales que la que vierten o que la que verterán, porque claro, la concentración ellos lo filtran con un sistema de polvo calizo que sube el pH y eso hace que precipiten muchos metales. Después esa cal con los metales pues la tienen que meter en algún sitio, ¿no? Pero ahí el agua deja algunos metales y después hacen un filtrado por arenas. El sistema de depuración es el mismo en ambas minas, en Las Cruces y en Arnalcollar, y entonces el agua que vierten teóricamente tiene baja concentración en metales pesados. Pero lo que pasa es que vierten millones de litros. Y entonces al final, cuando uno suma pocas concentraciones en millones de litros, pues dan miles de kilos. Que como decía antes, gran parte posiblemente, y esto no se ha estudiado específicamente en el estuario interior, van al fondo del río. Van al fondo del río, van a los sedimentos, pero no al fondo del río en la parte más profunda, van a todo el fondo del río, también a las orillas, los sedimentos de las orillas que están cercanos a la vegetación. Y tampoco se ha estudiado que esa vegetación puede captar los metales y sacarlos de los sedimentos del río y meterlos ya en la red trófica fuera del estuario, en la red trófica de las orillas, donde hay agricultura, donde hay ganado, fundamentalmente cabras y ovejas, pero también vacas, donde hay caballos también. Entonces, todo esto no está estudiado. Porque como la mina dice y la Junta de Andalucía compra que los metales se quedan disueltos y salen hacia el Océano Atlántico, pues entonces dicen que todo esto no hay que estudiarlo. Pero es que eso no funciona así. Entonces, la situación es que la mina de Arnalcollar podría estar vertiendo al mismo tiempo que la mina de Las Cruces en 2027, 2028, y, por ejemplo, los posibles impactos acumulativos y sinérgicos de los dos vertidos al mismo tiempo tampoco se han estudiado. Algo que es básico. Porque, claro, la mina de Arnalcollar dice, nuestra pluma de contaminación, si está subiendo la marea, va hacia arriba en el estuario, si está bajando, va hacia abajo. Pero es que esa pluma de contaminación, cuando va hacia arriba, se encontraría con la pluma de contaminación de la mina de Las Cruces. Y entonces se mezclarían las aguas y tendrían una concentración de metales mayor que la que dicen que van a tener. Y eso unido a la sedimentación, a la precipitación de esos metales, unidos a partículas de arcilla y de materia orgánica y todo lo que he comentado antes. Entonces, hay unas incertidumbres y una falta de estudios científicos que a mí me sorprende mucho, porque estamos hablando del Guadalquivir, del río más importante del sur de la península ibérica y de Andalucía, ¿no? No, es un arroyo. Y además, añado yo, si te parece, Pepe, el único navegable que existe en toda la península ibérica, ¿no? Fíjate, voy a seguir con los datos que globalmente los ha dado Jesús, pero yo los voy a pormenorizar, porque además en la nota de prensa que se hizo ayer, tanto Jesús como Félix y alguien más los publicaron, ¿no? La mina de Arnalcollar ha solicitado a la Junta de Andalucía otro vertido con metales potencialmente tóxicos al estuario del Guadalquivir de 4 hectómetros cúbicos al año durante 17 años. Este vertido podría acumular en el estuario un máximo de 35.800 kilos de aluminio, 27.000 kilos de hierro y manganeso, 5.500 kilos de cobre y níquel, 2.700 de arsénico, 797 kilos de plomo, 677 de cadmio y 24 de mercurio, entre otros metales. Todo esto hecho la suma, más de 72.000 kilos de vertidos, entiendo que por año, ¿no? Entiendo que por año.
2 estudios científicos publicados en una revista internacional han puesto de manifiesto que los sedimentos de la zona donde se produjo el primer vertido de mina Las Cruces están altamente contaminados con metales con efectos ecotónicos. Ayer en las jornadas se planteó que si nuevamente con este proyecto, que por otra parte Eloy Revilla, el director de la Estación Biológica, dijo lo siguiente, y muy interesante: de cara al futuro, con el cambio climático que lo tenemos aquí ya, y con la elevación del mar que estamos ya constatando científicamente que está subiendo el nivel del mar, poco, si se quiere, pero está subiendo. Y eso origina esas olas tan tremendas, en el Cantábrico, por ejemplo, de 9 metros, o en Galicia. Bueno, pues Eloy Revilla lo que dijo que si aumenta un poco el nivel del mar en el estuario y en la desembocadura del río, la salinidad, al aumentar un poco el nivel del mar, al entrar, porque sabéis que el río Guadalquivir se nutre de las mareas. O sea, el río funciona por el sistema mareal. Cuando hay pleamar, entra la marea con agua salada, cargada de agua salada, hasta llega pues, prácticamente hasta la presa de Alcalá del Río, ¿no? Y cuando desciende la marea, baja y sueltan agua dulce. Pues bien, esa salinidad ya cambiaría las condiciones también del río, de la conducción del agua en el río. Y los metales pesados podrían no salir, al elevar el aumento del nivel del mar, podrían sedimentar mejor, si cabe, en el fondo, en el estuario, la desembocadura, y perjudicar allí a las especies. Es decir, que y al hilo de todo esto, tanto Miteco como Eloy Revilla, pues decían lo siguiente, ¿no? El Ministerio para la Transición Ecológica recuerda que el gobierno andaluz es el encargado de evaluar el estado del estuario, al que califica en su mayor parte en mala situación química. Esto lo califica el Miteco. La situación es revertir esto para 2027 y el permiso para la licencia de Analcoya no ayuda en este sentido, al contrario, como yo venía diciendo, apoyándome en estos informes, perjudicaría al estuario. Le hemos preguntado a la Junta cuáles son las medidas para mantener esta previsión, dice el Miteco, porque cualquier nuevo impacto puede agravar la situación y, importante, que la Comisión Europea incida o inicie otro procedimiento sancionador como ya ocurrió. Nos ha ocurrido recientemente con el tema de la corona norte de Doñana, con la fresa y el mal uso del agua en esa zona, que ya nos amenazó la Unión Europea diciendo, oiga, que les quito todos los certificados que tienen ustedes valiosos ecológicos, se los quitamos al parque, ¿eh? Bueno, pues ahora podríamos vernos en una situación parecida. De manera que a todas luces y por lo que conocemos, no dejándonos llevar por la pasión, ni por la ideología, ni nada, pues solamente con los estudios puestos sobre la mesa, la Junta se lo tenía que hacer mirar, si fuera solvente y si fuera neutral, y decir, oiga, que ¿cómo voy a dar yo esta autorización a la mina si tengo estos informes científicos más independientes que me están diciendo que esto puede ser una barbaridad? Y sobre todo teniendo ahí, en reciente casi, a lo que asistimos en el año 98, ¿no? La rotura de la balsa minera de Aznalcóllar, que originó el mayor desastre ambiental que ha habido en Andalucía en tiempos modernos. Pues cómo, viendo aquello y lo que resultó, lo que costó restaurar el Guadiamar y el entorno de Doñana, ¿cómo volvemos a las andadas? Pues ahí estamos, ¿no? Ahí estamos. Y en Huelva la preocupación cunde por momentos entre la población, ¿no? Huelva. Sí, Jesús. ¿A qué te refieres? Me refiero a Jesús, le preguntaba a Jesús qué otras circunstancias se están dando en Huelva con otros posibles vertidos, porque anda la gente muy preocupada. Bueno, sí, a ver, también se comentaba en las jornadas ayer que estos 2 vertidos o 3 vertidos en el estuario del Guadalquivir sería como la extensión de la frontera de la minería hacia el este en la faja pirítica ibérica. Porque claro, hay muchos cauces fluviales temporales y permanentes contaminados con metales producto de la minería desde Sevilla hasta al sur de Portugal, en toda la faja pirítica ibérica. Y estos cauces no estaban así en el siglo XVIII, a inicios del siglo XIX. Se contaminan cuando empieza la minería industrial a mitad del siglo XIX. Y entonces, esto lo explica muy bien Félix Talego, compañero de antropología que han estudiado todo esto.
Entonces, claro, ahora mismo hay protestas en Valdelamusa por una balsa de residuos mineros que está al lado del pueblo, y el día 1 de diciembre hay protestas también en otro pueblo cercano, ahora no recuerdo cómo se llama, otro pueblo cercano a la balsa y a Valdelamusa, porque la gente es que ya le están metiendo las balsas mineras muy cerca de casa. Decía, el río Tinto no estaba contaminado a principios del siglo XX ni finales del XIX como lo está ahora. Y, por ejemplo, eso se ve muy bien en un pasaje de Platero y yo, cuando Juan Ramón Jiménez le dice a Platero, hay Platero, que hay que ver cómo nos han dejado el río, ¿no? Teniendo él memoria de un río Tinto no contaminado. Si proyectamos lo que puede pasar en el estuario del Guadalquivir hacia finales del siglo XXI, cuando ya no estaremos aquí ninguno de los que estamos conectados, pero pensando en las generaciones venideras, nos podemos imaginar un estuario interior del Guadalquivir en la orilla de Coria, en la orilla de Sevilla, con las orillas rojas, por los óxidos de hierro, como en el río Tinto. Ese es el panorama de medio plazo, si los vertidos mineros continúan en el estuario del Guadalquivir. Le vamos a decir a Elon Musk que no organice viajes a Marte porque va a tener aquí un entorno muy parecido, ¿no? Y lo del nivel del mar es algo alucinante. Nosotros estamos estudiando el nivel del mar precisamente en el río Tinto, y el nivel del mar en el Golfo de Cádiz está subiendo 4 centímetros cada década y acelerándose. 4 centímetros por década, cuando hay poca pendiente, como suele ocurrir en el curso bajo de los ríos, significa que el agua salada entra cientos de metros cada año. Entonces, es una cuestión que nos plantea que a finales de siglo la marea podría entrar, por ejemplo, en la dehesa de Tablada. Estamos hablando, en fin, de una subida de nivel del mar muy acelerada. Lo que me estás contando, lo que revela es lo pacatos que son algunos políticos a la hora de contar la verdad y la realidad a la gente, porque hay que contarle la realidad a la gente. En Cádiz capital todavía no les han contado que hay 4 o 5 salidas para evacuar a 50.000 personas si hay un tsunami pequeñito en medio del mar en pleno mes de julio, en pleno mes de agosto. Y yo lo que me pregunto es qué ha ido a hacer el presidente a Bakú. Creo que esto lo podemos escuchar. Decime si sí o no. Camarero, póngame cuarto y mitad de medio ambiente de Andalucía. ¿Pa' quién? Pa' Moreno Bonilla. Matías, busque un jet que nos vamos. ¿A dónde? ¡Ojú, ojú! Qué buenos son los del PP que se gastan una pasta, pero no cuentan que aquí en Andalucía ya no hay medio ambiente, sino cuarto y mitad. Ojú, 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 qué buenos son los del PP que se gastan una pasta, pero no cuentan que aquí en Andalucía ya no hay medio ambiente, sino cuarto y mitad. Eso es lo que digo yo. Ojú, ojú. Y así es qué buenos son los del PP que se gastan una pasta, pero no cuentan que aquí en Andalucía. Uy, esto que me han puesto aquí ahora mismo, querido Jesús, es una prueba de que el territorio pesa mucho, ¿eh? ¿No, Dani? ¿Verdad que es una buena imagen? Ya no hay medio ambiente, sino cuarto y mitad. Bueno, espero que eso tome con filosofía. ¿Qué hacemos? Porque tenemos muchas cosas que contar en torno al medio ambiente y creo que alguna de ellas habla de la ordenación del territorio. Se está explicando en estos días, Daniel, me contabas, la ordenación del territorio por parte de una persona bastante completa y bastante conocedora del mundo del urbanismo en Andalucía, ¿es así, no? Se presentó también en Cádiz, lo ha hecho ya por diferentes provincias de Andalucía, lo que se llama el nuevo POTA, el Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía, en este caso por la Consejería
de fomento, articulación del territorio, se llama, ¿no? Lo hace Fustegueras, que es una garantía de calidad, como sabéis, es un experto en temas de ordenación territorial y paisajística, y por lo que nos presentó hay aspectos que realmente son, bueno, son muchas modificaciones, aspectos positivos y aspectos negativos. Por daros el negativo, el plan del corredor de protección del corredor del litoral andaluz, que era un plan magnífico, que sabéis que se tumbó simplemente porque el gobierno que lo aprobó estaba en funciones, con lo cual jurídicamente no tiene vigencia. Siempre hemos reivindicado ese plan se rescate y se recupere, porque es lo que nos puede permitir proteger toda esa franja de la costa del litoral, que todavía está, si no virgen, por lo menos está todavía libre de la ocupación del ladrillo y de la especulación. Y la propuesta de la Consejería de la Junta es que no lo quiere reactivar, no lo quiere poner otra vez en vigor, ¿no? Y luego también desaparecen los planes subregionales, van a ser solamente planes provinciales de ordenación y articulación territorial. Volvimos a insistirle también la necesidad, por ejemplo, lo sabe Ezequiel, que ha participado en otras jornadas también, de ordenar todo el tema de la proliferación de los parques fotovoltaicos, que prácticamente está haciendo con una desregulación brutal y con muchos impactos sociales y territoriales, y tampoco hay una voluntad, por ejemplo, de que esta articulación y esta ordenación se haga de forma vinculante, ¿no? Cuando de hecho le dijimos, incluso al propio Fustegueras, que tiene una herramienta muy poderosa, que es la propia ley andaluza de energías renovables, ¿no? Que plantea la necesidad de que Andalucía cuente con lo que se llaman las APER, las áreas preferentes de energías renovables, ¿no? Es decir, no hay una voluntad, es una especie de dogma, vamos a llamar ideológico, por así decirlo, del PP, el hecho de que todo lo que sea, digamos, intervención pública, control, planificación y participación son temas tabú, ¿no? Son temas que no forman, digamos, del orden de prioridades de su agenda política, por así decirlo. Sin embargo, pues sabemos que lo que es la famosa competitividad, que se traduce en definitiva por poner los recursos naturales al servicio del negocio del interés privado, pues parece que es la guía, ¿no? que dirige la acción política de desgraciadamente. Y el tema minero también, aparte de lo que decía Jesús, estuve también otra semana también en la cuenca minera de Huelva, en el Campillo, y aparte de las amenazas de lo que se llama el drenaje de las minas, que tú has señalado y denunciado, tiene un problema añadido, que es el problema de vertedero gigantesco de Nerva, que a pesar de la voluntad de todos los alcaldes de la comarca de que se clausure, la Junta de Andalucía no tiene voluntad de cerrarlo. Y luego, para mayor amenaza, esto por esto también en Río Tinto, de proceder a lo que se llaman los tecnosuelos, una mezcolanza de residuos que le tratan de enmienda del suelo, que supuestamente van a mejorar y a recuperar ambientalmente la zona, porque todo el mundo sabe efectivamente que es una auténtica estafa, ¿no? Vamos a tener que optar por Que las otra vez la amenazas se suceden, ¿no? No van, digamos, en paquetes aislados, ¿no? Sino van en paquetes unidos, ¿no? Dani, vamos a tener que volver al viejo iPhone, pero lo que nos has dicho nos inquieta todavía muchísimo más. Y hay tres asuntos en concreto que me gustaría contar con vosotros, en vuestra opinión, en este término, que son asuntos que nos preocupan. De entrada, contaros que la OTAN amplía el escudo de antimisiles, que efectivamente dijeron que en este año o a finales de este año llegarían los dos destructores, los dos buques especiales en este sentido que están dentro del escudo de antimisiles, con lo cual se amplían de 4 a 6. Y mientras, hoy cojo uno el telediario y en vez de encontrarse con Juan Lobato, que se encuentra no con Juan Lobato, con Aldama, que se encuentra no con Aldama, y con el de la moto, se encuentra con que los noruegos, los alemanes, los austríacos y la gente de Centro Europa están preparando los búnkers entre una tercera guerra mundial. Yo me pregunto, ¿nos hemos vuelto todavía más locos o es que esto al final lleva a una situación sin control que nos pueda preocupar en exceso? ¿Nos hacemos un búnker, Daniel, Ezequiel, Jesús? Eh, a ver, yo creo que ante esta posibilidad, cuanto menos hablásemos de ella, mejor, ¿no? Porque sí es verdad que tenemos que prevenir antes de curar, pero yo sigo esperanzado en que el sentido común que anda perdido por ahí, a lo que estamos viendo en buena parte de la política, está perdido. Es decir, no hay, tú no ves que la gente razone, haga razonamientos, argumente con lógica, de manera que puedas enfrentarte al otro cerebro que tienes enfrente y de, oiga, vamos a discutir. No, aquí es el dogma por delante, la verdad mía es la que vale y no vale de que tú le estés diciendo, oiga, que hay sol, ¿no ve usted que hay sol? Que no estamos de noche, no hay manera.
De forma que yo no hablaría de esto, ¿no? Porque hablar de esto es, pues, no sé, abrir la caja de Pandora, ¿no? En este caso, abrir la caja de los truenos. Mm, Espero que el sentido común se imponga y que no estemos oyendo como oímos cuando hay algo de esto, pues enseguida sale un político a calentar más todavía el panorama, ¿no? Ahora se anuncia, por un lado, 2 meses de pacificación en el tema del Líbano e Israel, Oh, que Hezbollah. con Todo, Hezbolá, que no afecta, porque yo creía que afectaba también ese pacto a a Gaza Gaza. y parece que No, no. A no. Gaza van a seguir, Iván. llevamos ya 44.000 muertos con este genocida, este asesino que es el Netanyahu y su gobierno y el ejército israelí, que yo confío, ¿no? Decía antes Jesús, efectivamente, a finales del siglo XXI, pues andaremos por ahí, ¿no? En la galaxia cósmica, pero no lo veremos. Pero a mí me gustaría ver que este señor Netanyahu y compañía acaban en un tribunal y que les condenaran a la cadena perpetua, ¿no? O sea, estos señores es inadmisible lo que se está haciendo. Bueno, dicho eso, si nos planteamos ahora en el búnker sí, búnker no, yo prefiero no plantearme ese escenario. Fíjate que voy a ir a una reflexión que estaba haciendo después de escucharos a todos. Yo digo, después de lo que acabamos de ver con la Dana en Valencia, el desastre climático que ha supuesto esto, el desgarro emocional entre la gente que ha perdido a sus familiares, el desgarro de ver que tu coche se ha perdido, que has perdido tu negocio, que tu casa está inundada y que te tienes que ir a otro sitio, que estás viviendo con el vecino de arriba porque en el piso tuyo de abajo no puedes vivir. Con todo esto que estamos viviendo, digo yo, los políticos que tienen competencias en ello, por ejemplo, Moreno Bonilla aquí en Andalucía, ¿no? Con lo de Baku. Oiga, ¿usted no se replantea esta barbaridad de la que estamos aquí hablando desde que abrimos el programa de Panorama del estuario del Guadalquivir y el de arrojar de una manera criminal sedimentos ahí mineros que van a perjudicar sí o sí al futuro, a las futuras generaciones? Porque como decía Jesús, nosotros vamos a seguir tirando y seguramente que seguimos disfrutando de los langostinos de Sanlúcar, ¿no? Y del albur, que yo cuando voy a Coria generalmente, además de otras cosas, me pide un albur en 2 o 3 modalidades que lo tienen, ¿no? Bueno, pues el albur que se pesca ahí en el río, estoy convencido de que de aquí a 10, 15 años, imposible, imposible consumir esto. Ni camarones, ni nada. Bien, ¿cómo después de la Dana no pensamos en esto? Acaba de decir Jesús, ¿no? 4 centímetros por década. Eso es mucho. Eso origina efectivamente que en cuestión de años el oleaje sube, la salinidad te entra, en fin, te cambia totalmente el ecosistema, ¿no? Y bueno, y ante eso, pues un gobernante con luces diría, oiga, vamos, por lo menos vamos a repensarnos esto y vamos a replantearnos lo de la minería, porque es que esto va a ser tremendo, ¿no? Esto va a Ezequiel, influir. En fin. Ezequiel, yo no sé cómo decírtelo, pero tú vives cerca de Morón, relativamente, geográficamente, esto es una zona de un entorno mucho más cercano, y Mm, nosotros, Dani y yo, vivimos muy cerquita de la base naval de Rota, mm. y cuando ha habido movimientos internacionales relativos a las guerras, hemos visto, ¿verdad, Dani? Esos Galaxy, esos aviones gigantescos, Sí, aterrizar a las 5 de la madrugada. Bien, pues yo os digo que los he escuchado y me he vuelto a acordar de aquellos viejos tiempos de cuando el no a la OTAN estaba más que justificado. Esos aviones llevan suministros, víveres, tanques y en guerra son los que traen y llevan precisamente los ataúdes con los cadáveres de los soldados americanos muertos en actos de servicio. sí, sí. Yo espero que no ocurra eso. Espero que no ocurra porque la verdad no sé cómo me tomaría la historia. Sería algo más anecdótico de todo esto. No, desde luego no son buenos tiempos para la lírica, ¿no? Como la canción aquella, ¿no? Estamos en un momento de máxima atención internacional y bueno, veremos a ver. Yo, no obstante, como soy muy optimista, pues pienso, estoy esperanzado en que esto sea disuasión, estrategias de guerra fría, tal, Bueno, pero que no lleguemos a más. En fin. esto lo he compuesto yo para vosotros, queridos amigos. Grandes aviones con panza negra vuelan sobre mi presagio fatal. Oh, mi amor, no
un trueno, sino los reactores de un veterano Galaxy. Hay que recordar que cuando toman tierra pasan muy cerquita de Jerez de la Frontera. Se les escucha pasar por los tejados. Jesús, tú que eres más joven, ¿qué piensas del tema? Yo veo que el sistema socioeconómico que nos ha tocado vivir, el capitalismo, con su crecimiento continuo y acelerado, pues está chocando contra los límites biofísicos del planeta. Y eso está llevando, entre otras cosas, a que haya materiales clave para el crecimiento económico que cada vez sean más escasos. En parte los minerales, pero también el petróleo. Y eso creo que está acentuando las rivalidades geoestratégicas. Por ejemplo, Israel creo que es clave para Estados Unidos porque está situado en Oriente Próximo, que todavía es donde hay reservas de petróleo muy importantes, aunque agotándose. Entonces veo un futuro, también soy optimista, pero somos optimistas bien informados. Y Sí, entonces sí. veo un Somos futuro necesarios, que Jesús, o somos superamos necesarios. el capitalismo o va a haber mucha guerra. Pues que sepáis que Navantia Sistemas y Lockheed Martin ya han terminado la incorporación del sistema Aegis, que es el sistema del escudo antimisiles, a las fragatas F-110 de la nueva serie que están en funcionamiento en la Armada Española. Esto significa que hay tecnología española en este tema del escudo antimisiles, que algún día os contaré, queridos amigos y compañeros, porque me costó un disgusto y un puesto de trabajo, por cierto, por contar la historia. Esto fue la etapa. Así funciona. Un minuto. Creo que Martin es la firma que lo hace todo. Fijaros, los puntos significa que los barcos tienen que estar cerca de donde tienen que estar, pues la base de la roca. Por eso vienen dos defensores. Siempre estamos un paso por delante desde Lockheed Martin. Así se publicita el negocio de la industria de la guerra, que nunca mejor dicho, pues atrae a casi 1.500 empresas que mueven una cantidad astronómica en los Estados Unidos de América. Los mismos que suministran, querido Ezequiel, las armas que sirven para que mueran tantas personas inocentes allí. Ellos venden, ellos lo guisan y ellos lo comen. Y así nos va esta historia. En fin, no quería tampoco sumiros en el dolor, pero la verdad es que no dejo de pensar en que en cualquier momento nos pueden dar un susto. Y un susto de estos no es lo mismo que un susto político, que hay que ver cómo está el patio también, por cierto. Está claro que hoy te has puesto la chaquetilla esa que te has puesto desde el inicio y has dicho, esto va de belicismo. Yo pondría ahora mismo, si yo estuviera ahí cerca de ti, rescataría el disco de John Lennon de Imagine y lo pondría como contrapunto, porque es que si no, estamos jodidos. No, y hay movilizaciones también, Pepe. El fin de semana, el sábado, una movilización en Morón, Ay, precisamente ahí para te quería ver, protestar Dani. contra la base militar. Cuéntanos, O sea que cuéntanos, el movimiento cuéntanos. pacifista no está muerto, ¿eh? Ecologista y pacifista, que llevamos siempre las dos caras de la misma moneda, ¿no? Entonces es verdad que está en situación de reflujo, pero vamos, ha habido protestas también por la última visita de un submarino nuclear en Gibraltar. Ojo, Gibraltar es una base militar también, ¿eh? Es un territorio colonial de la Gran Bretaña, ¿no? Entonces las amenazas vienen no solamente por la bahía de Cádiz, lo que vimos en Cádiz, sino también por estos submarinos de propulsión nuclear. No sabemos si llevará también armamento, pero la propulsión es nuclear, que efectivamente de vez en cuando arriban para proceder a reparaciones y avituallamiento, etcétera, etcétera, ¿no? Las amenazas no existen. Morón, Bahía de Cádiz, Bahía de Algeciras. Ese triángulo para nosotros es un triángulo muy dañino. Se escucha bien, ¿no? No, entrecortado, Pepe. Bueno, los oyentes lo escucharán bien, no te preocupes. Recorta. ¿Cuántas veces hemos cantado la canción? ¿Cuántas veces hemos recordado qué le pasó a John Lennon? Y cuántas veces, sin duda, estaremos juntos si Dios quiere y no nos llega un misil hipersónico de estos que hacen 5.000 kilómetros en un pispás y nos deja pensando qué hacer en los últimos 15 minutos de vida.
lo que vamos a hacer en nuestra vida es ser gente inteligente, gente orgullosa de lo que hacemos y sobre todo reunirnos como lo estamos haciendo hoy, querido Ezequiel, querido Dani, querido Jesús. Gracias por hacer un hueco, que sé que andan con una agenda muy intensa. Y nada más, a la inteligencia artificial le deseamos lo mejor también porque nos ayuda mucho, pero lo que más me importa de todo esto es Bakú. ¿Cómo fue la agenda interna oculta de Bakú? ¿Dónde comieron? ¿Qué comieron? ¿Trasnocharon? ¿Qué pasó? ¿Fueron al final 20 o 25? ¿Fueron periodistas y no se ha dado a conocer? Muchas dudas, muchas dudas. ¿Tú hubieras ido, Ezequiel, a Bakú? Mm, Creo que no. Desde luego, así con la delegación esta, yo no hubiera ido. Yo sí me hubiera gustado asistir a Río en el 92, pero a Bakú o a París 2015. Pero también te voy a decir una cosa. Los que menos se enteran de lo que está pasando en estas cumbres son los periodistas que están allí dentro. Desde fuera nos enteramos mucho mejor porque oímos varias fuentes de información que nos llegan y podemos hacer un análisis, si no inmediato, a las pocas horas. Pero el periodista que está metido allí está en tal vorágine y tan concentrado en el lugar concreto donde está, que yo creo que se pierde una visión amplia, global, de lo que está allí aconteciendo. Ahora, la última reunión, solamente hay un titular, que son a ver si recuerdo bien la cifra, ¿no? 1.300 billones en los próximos años de aportación de las potencias para ayudar sobre todo a los países subdesarrollados, ¿no? ¿Sí son esa cantidad que digo o estoy diciendo una Son barbaridad? 300.000 comprometidos millones de dólares anuales que tienen que se suben 1,2 billones, billón Billones, español, no el Lo billón, exactamente, tienes, 1,2 billones. efectivamente al año, lo ¿no? tienes, lo tienes publicado En la en tu financiación, sí. página web de Panorama, Ezequiel. Efectivamente, 1,2 billones. Bueno, pues esto es lo que ha trascendido. Lo demás, Mm. como que no ha importado mucho, ¿no? No se ha hablado de volver a presionar para reducir drásticamente el uso de combustibles fósiles y adelantar un poco la eliminación. Se sigue pensando en lo que se venía pensando hace ya 10, 15 años, ¿no? Entonces, mientras no sustituyamos de una manera radical los combustibles fósiles por las energías renovables, que es, a mi modo de ver, el núcleo del problema, pues no conseguiremos nada, ¿no? Y luego, desde luego, reducir el consumo, ¿no? Y consumir ecológico y consumir cercano y no despilfarrar como estamos haciendo ahora comida, y en fin. Hay que hacer tanto, hay tanto por hacer, Pepe, que yo ahora mismo no tengo tiempo para pensar en el rollo balístico. Ahora mismo estoy centrado en trabajar en lo concreto a ver si conseguimos salvarnos. Porque como venga lo otro, hagamos lo que hagamos, nos van a dar, pero bien. Mm. Sí, ahí hay una relación interesante porque uno de los agujeros negros en toda la cuantificación de las emisiones de gases de efecto invernadero son los ejércitos. Entonces, si los principales contaminadores son los súper ricos, que tienen huellas de carbono personales altísimas porque cogen los jets privados como nosotros cogemos el coche, la bicicleta o el autobús, imaginaros los ejércitos movilizando esos aviones de guerra, esos barcos, las de emisiones de gases de efecto invernadero que tienen asociados y que no se contabilizan realmente. Hay una Entonces, campaña, Jesús, que hemos lanzado con el Centro de las, un centro pacifista catalán, que se llama Descarbonizar es desmilitarizar. Pues queremos que se identifique primero la huella de carbono de todo el sector militar y que luego, evidentemente, paguen, igual que los demás sectores, por ejemplo, de grandes instalaciones de combustión, ¿no? En esa estamos, sí. Pero sí, hasta Y, ahora y- están yendo de rositas, sí. y añado además la destrucción del medio natural que suponen las guerras. O sea, Sí. Gaza, donde había árboles, donde había ríos, donde había tal, aquello ya es, como veis, pues un escenario dantesco, apocalíptico, ¿no? Y donde hay una guerra, en Ucrania está pasando lo mismo. Esa gente que tenía delante un parque, que tenía un río donde acudir el fin de semana a los ucranianos, ahora mismo ya no existe, o sea, está destruido, contaminado, además, rabiosamente. Tremendo. Tremendo. ¿Conocéis aquel disco? ¿Recordáis aquel disco Cuadrofenia de los... Sí, ¿no? Hombre, claro, y la peli, fantástica. Pues tenía preparado justo el momento en el cual Daltrey hace esto. Muchas gracias, ¿vale?
Gracias a creí que te iba Jesús. Digo, coño, ¿se va a ir el último? No, no creo. Se va el No, primero. no. Vamos, Se va el Pero último, Bakú, Jesús. ¿no? Y le damos un buen colofón, una buena despedida. ¿Sale o no sale? Ya no hay música como esta, ¿eh? En fin. Gracias, Daniel. Gracias, Jesús. Saludos a los que no están aquí, pero están escuchando y viendo esta historia. Saludos, Ezequiel. Y el amor triunfará. Pon Imagine ahora. Ahora tienes que poner Imagine de fondo de esta despedida. All you need is love. También Creo que vale. los Who, All creo you que los need Who is son love. suficientemente buenos, También. ¿verdad? Nada. ¿Alguno quiere decir alguna cosa, alguna puntualización, algún detalle, alguna gotita de ácido para que a más de uno le siente mal la cena? No, yo comentar que cuando las cosas se ponen duras se ve realmente la naturaleza del ser humano, la naturaleza empática, como hemos visto con la marea que hay, que ha habido y que sigue habiendo de voluntarios y voluntarias para ayudar en la Dana. Ahí está la gran esperanza. Queda desmentido, por otra parte, el bulo de que hay decenas y decenas de altos mandos del ejército que piden trabajar tranquilamente y bien en Valencia, a las órdenes de ellos mismos, no a las órdenes del sector civil, que es otra cosa que también me ha llamado mucho la atención. Y, por cierto, vaya genio Carlos Arribas. Buena persona, bien informado y también informado. Y Cristina Royce, la vocal de Ecologistas de Nación en el Consejo de Seguridad Nuclear, porque somos de los únicos medios, por decirlo así, pues somos medios de comunicación que hemos publicado la realidad de lo que pasó en la central nuclear de Cofrentes. No pasó nada, pero como siempre, porque Dios no quiso. Simplemente es así, mi querido Dani. Sí, Gente, efectivamente. Hubo gente una buena, ¿eh? Sí, fue una inundación también. Lo que pasa es que afortunadamente los circuitos de refrigeración de Cofrente, la central nuclear ahí en Valencia, funcionaron bien, pero de no haber funcionado hubiera sido una repetición de lo eso de Fukushima, ¿no? Que sabéis que se inundaron, con lo cual no hubo posibilidad de refrigerar los reactores, ¿no? En este caso sí funcionan los grupos, digamos, electrógenos auxiliares, por así decirlo. Y la abultada plantilla de comunicación de Moreno Bonilla, el de Bakú, pues me ha dicho que no nos escuchan, que de vez en cuando tienen tiempo, en fin, esas cosas. Pero, sin embargo, una fuente solvente en Francia, la Embajada de Francia, sí me ha precisado vía email que en Francia no es que estén paradas por mantenimiento de las centrales nucleares, sino que estén con un mantenimiento obligado, pero que se van a construir una red de centrales nucleares de baja intensidad, pequeñitas, ajustadas a núcleos de población, y que la energía nuclear va a seguir formando parte de Francia, de la República de Francia, porque entienden que es barata. Ahora mismo consumen el 70% de la energía que viene de España, de fuentes renovables. Es que manda cojones el tema, ¿eh? Yo me quedo sorprendido, Dan. No, Jesús, te Esto es un veo. gran debate, ¿eh? Es que nos estamos despidiendo y abre el debate de la energía nuclear, Pepe. Para el próximo capítulo, Pepe. Bueno, pues Está haciendo un tenemos gente camino. buena, pero que sepáis que no nos escuchan en el Palacio de San Telmo y sí nos escuchan en la República de Francia. En fin, de lo cual me alegro mucho porque tengo, bueno, y ven a correr sangre de españoles que huyeron de allí, pero de españoles que lo hicieron en la Segunda Guerra Mundial. Y yo quiero mucho a Francia, pero esto me ha dejado esta mañana estupefacto. Nos escucha la Embajada de Francia. Y otro dato, no lo olvidéis, nos escucha también la Embajada de Rusia, que hace un seguimiento de todo aquel que hace un mínimo comentario, aunque sea mínimamente positivo, sobre la actividad de Rusia en España. La manifestación, por cierto, querido amigo, ¿puedo ir con unos o con otros? ¿O vais todos juntos? ¿Cómo vamos este año? ¿La manifestación de quién? De la OTAN. La manifestación de Rota, dices, porque Exactamente. la base Sí. de Rota, complicado, porque hay dos posturas extendidas. Hay una postura de mucha gente que prácticamente añora la Unión Soviética, por así decir, son prosoviéticos, y la postura de los pacifistas planteamos que no queremos ningún tipo de alianza nuclear, ni la del pacto, digamos, antiguo de Varsovia, ni tampoco el de la OTAN. Ese es uno de los problemas de la Habrá de que la OTAN, hablar, porque se ahora, han ido habrá que hablar con la portavoz del gobierno ruso, María Zaharova, y decirle que si se hace unos cursitos simpáticos de incrustación en unidades de combate en Ucrania, para que todos esos que rechazan esta historia puedan de alguna forma comprobar lo bien que se pasa en un tanque a última hora de la noche, cuando puedes disparar. Pedías una frase o algo para acabar. Pues mira, Sí, yo te voy si a no lanzar. acabamos.
Te lo voy a decir. Gandhi nos decía, tenemos que vivir más sencillamente para que otros sencillamente puedan vivir. Y ahí lo dejo.